Pinta yo otra vez. Aquí uno se asusta cuando llueve, porque como dije en la narrativa de la enseñanza que pedimos Juan, o se inunda la vaina, las calles, o si no entonces se va la luz. Nada es completo por más que lo sea entre las cosas. Grábate eso. Mi hermana siempre dice, Miguel, es mejor que sobra que falte. Pasa que coño, las personas que aplican ese tipo de cosas a la final se vuelven obsesivas compulsivas. Arrecha la vaina. Bueno, chicos, chicas, hoy es viernes 11 de octubre, cuando son las 7:39 de la noche. Me pongo a grabar la última narrativa de mi historia, voy a decir la enseñanza campesina, To Record, el origen del fin. Lo que pasa es que hoy viernes 11 de octubre de este año 2024 estoy grabando las 3 narrativas de una vez, ¿me entiendes? Para publicarla mañana, sábado, porque como dije tenía tiempo sin grabarla porque estaba esperando a que terminar la historia de la enseñanza campesina Juan y de esta historia To Record, el origen del fin. El relojero sigue continuando por ahora, aunque ya entró en ese origen del fin. Ya cuando ya Eleonora en este caso está entrando al psiquiátrico. El manicomio del hombre es la sociedad y el psiquiátrico es nuestra esencia, el ser y nuestro yo ser, es como digo yo. ¿Ok? Entonces y la de filosofía del ser, que es uno de los escritos que publica ahora los jueves, también está entrando a esa parte del origen del fin, como llamo yo, que es como una forma de llegar pues, a la conclusión de todo. Porque ya ese filósofo que escribe, aunque no lo sea, ¿verdad? Porque a nivel profesional, sino todos somos filósofos, como dije en el relojero, o en la enseñanza campesina Juan, en las reflexiones que siempre doy. Todos somos filósofos. Pasa que algunos no saben que lo son porque siguen dormidos. Pero cuando tú vas despertando tu conciencia, te vas adentrando a ese pensamiento profundo, ¿okay? A ese pensamiento consciente, no a ese ego pensamiento que nos lleva a las cosas materiales o al yoísmo, ¿me entiendes? No, sino a ese pensamiento consciente de cuando hacemos, como lo dije en la enseñanza del campesino Juan, en la narrativa, cuando hacemos consciente el inconsciente de alguna forma y el subconsciente lo controlamos. Ven acá, tú no vas a hacer lo que te da la gana, yo te controlo a ti. ¿Qué? No, ¿qué tal? Yo, ven acá. Y damos ahí. Cuando empezamos a detallar, cuando empezamos a observar, cuando empezamos a sentir a todos. Y esto forma, como vengo diciendo, forma parte de todo. Y parte de todo es cerrar ciclos. Siempre vamos a cerrar, a abrir ciclos, y siempre lo he dicho en todas mis narrativas, todas, incluso en la aventura de Likai, incluso en la narrativa de Elena, todo el tiempo debemos estar cerrando ciclos. ¿Ok? Ahí está tronando ya. Así que, muchos confunden la parte de cerrar ciclos con la parte de culminarlo todo. No, porque como dije, todo pasa, todo queda, todo vuelve. Esa es parte de cerrar y abrir ciclos. Todo pasa, todo queda, todo vuelve. De eso voy a hablar pronto, este domingo creo, en la entrega especial de nuestro rey. La segunda parte. Y bueno, cuando vamos entendiendo que parte de nuestro desarrollo como espíritu y nuestras superaciones como hombre, en el sentido de la humanidad, y de nuestro crecimiento en la parte del yo, ¿verdad? Ese yo que no se desprende jamás de nosotros, pero siendo consciente obviamente,
pues nuestros ciclos están dispuestos a cerrar aquellos capítulos de nuestra vida por los cuales no podemos olvidar, pero sí podemos superarlo. Porque por más que haya sido trágica o triste esa experiencia pasada, pues va a ser una herida que tenemos, como dije en el relojero, en la entrega que hice el día martes. Tenemos que, en la filosofía del ser lo dije el día jueves, o sea ayer. Tenemos que sanar esas heridas, y eso no significa que el mundo del hombre se adueñe de nuestras heridas, ¿no? Es sentirnos libres para nosotros mismos salvarnos, no esperar a que otros nos salven o que vengan con un hilo y nos cosan las heridas. Sí, existen los sanadores, existen los seres de luces, pero tú tienes luz, tú eres un ser de luz. ¿Por qué esperar a que otros te sanen o que te salven del barco, del mar que te está hundiendo? No vale. Tú tienes tu potencia creativa. El creador te creó a ti y tú eres parte de ese creador. Por tanto, tú puedes crear o recrear. Llámese tu salvación, tu curación y tu sanación. Que usted mismo, con todo el sufrimiento posible, desde el dolor de tu amor, usted se cosa. Guau. Para que el mundo del hombre no se aprecie de esa herida. Pero tú, tal cosa, y nos restreguen en la cara eso, y ya darle la llaga. No, es sanar. Superar. De que, como dicen, pues, que cuando alguien te toca una chaca o una cicatriz, si te toca la llaga de la herida te va a doler, pero si te toca la cicatriz se supone que ya no te va a doler. Entonces, por más que te recuerden el pasado de lo que fuiste, pero que ya no eres, porque eres mejor y mejor, ya tú lo hablas normal, porque ya no te afecta, porque ya lo superaste. Ahí es donde tú te das cuenta que ya lo superaste. Pero cuando te tocan ese punto débil, de esa sombra, de la cual es una sombra que ya no quieres ver, porque siempre vamos a tener sombra, donde miremos vamos a tener sombra, pero esa sombra que ya no quieres ver y te sigue doliendo esa presencia, es porque no lo has superado, papito, mamita. ¿Entiendes? Ahí es cuando nos damos cuenta si hemos superado o no hemos superado tal cosa de nuestro pasado. Por eso es importante, como vengo diciendo en la narrativa de hoy, ese trabajo espiritual para con nosotros. Para nosotros después, como dice el doctor Joe Dispenza, una vez que tú encuentras cómo, a través de otros, cómo sanarte, cómo ser consciente, cómo liberarte de todas las ataduras que te atan al hombre y que no dejan que tú seas con tu ser consciente, tú vas a querer ayudar a otros a que sanen. Solo si el otro se dispone a aceptar y a reconocer que debe transformar, y a eso le llaman cambio, aunque nunca cambiamos en realidad, porque ya tenemos un disco grabado ahí desde que nacemos, las ideas del otro. Pero cuando empezamos a darle nuestra idea de aceptar y reconocer al ser consciente, al alma, al espíritu, al corazón, a lo que sea bueno, es ahí donde nosotros empezamos a tener nuestra idea, que para el otro es ajena, pero es una idea buena, y empezamos a inducirle en su parte cognitiva y afectiva lo bueno de todo, aun si en el todo puede existir lo malo. Y ahí es cuando entonces los ciclos se abren y se cierran de forma balanceada entre lo positivo y lo negativo. Ni muy, ni poco. ¿Ya? Y bueno, de esto, de abrir y cerrar ciclos, se trata esta historia, y se ha tratado desde el principio de su origen. Se ha tratado de abrir y cerrar ciclos, de encontrar esos tres mundos que llamo yo el intuite, cual es una escritura que pronto voy a empezar a publicar,
los hinduistas, lo cual lo voy a dividir en 3 partes. Neveraus, el nuevo mundo del suprahombre. Luego le sigue Terra, la gracia de la esperanza, de ese hombre fe. Y luego le sigue el tercer mundo del hinduista, que viene siendo Ayauya, una palabra que yo me inventé, que yo creé, la llamé Ayauya, como decir allá, ya. O sea, y ese Ayauya, esa U que le puse como ese aullido, ¿entiendes? Que hacen los lobos cuando cae la noche, que es la parte oscura, que es lo que llamamos la noche oscura del alma, lo que llamamos los espirituales la noche oscura del alma. Bueno, chicos, fíjate, está lloviendo, está cayendo más la noche y luego con más oscuridad los años. ¿Viste? Entonces, en la oscuridad mantenemos nuestra luz. Ese es el punto decisivo de nuestro crecimiento, desarrollo y superación personal. Me ha hecho falta vaina en prosa la boca. Y en Ayauya, ese hombre que decide en qué mundo o en qué campo encontrarse, como decía el poeta filósofo Rumi, si en el mal o en el bien. He aquí tu voluntad, qué es lo que quieres, o en qué camino quieres estar, entre las flores o entre los pastizales, para sembrar flores o para quemar los pastizales y no sembrar un pueblo. Y eso pronto voy a empezar a publicar, como a medida que he ido cerrando el ciclo con mi propia escritura. ¿Ya? Desde este año han sido ya 5, como dije: El hombre sin rostro, Elena, La mujer que nunca tuve, La aventura de Licay, La licencia de Campesino Juan y Tuve. 5 libros culminados prácticamente este año. Yo estoy abriendo espacio en mi semana, porque como yo escribo de lunes a lunes, estoy abriendo espacio en mi semana para tener un día específico para escribir los hinduistas. Pero voy a empezar del fin al origen. Esta vez va a ser al revés. ¿Entiendes? Es decir, como decir, el tercer mundo viene siendo el primero. Y así, ¿ves? El suprahombre, que es la parte ya de esa especie consciente. Viene el hombre fe, el que todavía cree que la esperanza tal, que hoy todavía está amarrado a la esperanza. Y tenemos aquí la decisión de qué camino elegir, o sea, todavía la indecisión, la duda. ¿Ves? Entonces voy a empezarlo al revés, de cómo siendo consciente se va deformando, destituyendo o desglosándose otra vez al comienzo de todo. ¿Ves? Y así llegará un momento que nosotros los seres humanos lleguemos a ser una especie consciente. Pero cuando permanezcamos en esa conciencia plena, todos los seres humanos, si es que todavía nos seguimos llamando seres humanos, como organismos vivos y no vainas inorgánicas que ya están existiendo y tomen el control. Usted sabe a qué me refiero yo. Llega un momento en que tanta conciencia, de repente dirán los humanos: ay, estoy aburrido. Y entonces echamos para atrás, involucionamos. Ahorita estamos así, entre la evolución y la involución. Pero va a llegar un momento en la humanidad, 100 años, 200, 300 años, como dijo Nikola Tesla, que llegará un momento en que la humanidad, toda la humanidad, si aún se llama humanidad, llega a ser consciente. Una especie consciente, todos. Pero en algún momento, como le explicó una película que vi, no me acuerdo el nombre de esa película, en que el hombre, cuando habla con la conciencia que está dentro de la luna, como satélite, pues, satélite natural, hay una voz ahí de la conciencia en la luna que le explica, pues, al hombre, personificándose a través de los seres queridos que él conoce en su tierra, en el planeta Tierra aquí, que todo era lindo y bello, así como te explicando, una especie consciente. Pero llegó un momento en que lo que estaba apresado, o sea, la conciencia inorgánica que se había creado para que hiciera la vida más fácil,
tomó el control de la felicidad, de la alegría, de la calma, de la paz, y destrozó todo. Entonces los pocos humanos, esos humanos que estaban ahí creados, el cual algo de ellos yo explico en mi historia de la isla vagante del universo, que es lo que yo llamo los Toriaks. Y de esos Toriaks, cuando llegaron al planeta Tierra, se llamó la civilización los Querubén. Eso en mi historia, en primera historia, que fue la isla vagante del universo. Y algo así pasó, pues estos llegaron al planeta Tierra y bueno, otra vez a comenzar de nuevo. Pero ya existía una civilización humana consciente. Pero echamos para atrás. Esta que está aquí va a llegar a ese punto donde va a ser consciente, sí, va a llegar, por más estupidez que haya, idioteces, mediocridades, vainas feas, horribles, pero va a llegar a ese punto de conciencia plena. Pero así como va a llegar, ponle tú, 1000 años después, 500 años después, 300 años después, va a llegar un punto en que, ay, estoy aburrido, ¿qué hago? No sé. Y algo va a pasar, sea orgánicamente o inorgánicamente, en que el ruido. Y volvemos otra vez a la evolución, a donde todo comenzó, a la calle 7 Berlín que llamo yo, el centro del centro, donde todo comenzó. Así que es así, el origen del fin. El fin es mi principio. Una gran película, veanla. Con el actor que por cierto hace el papel de este carajo que no quiero nombrar, el alemán, el que tiene bigotico. Que para descansar en el infierno. Bueno, habíamos quedado entonces en la entrega número 132 de esta historia, la cual en esa parte, en el último párrafo, dice: mi Señor, sálvame. Y este Señor, que no es ningún Señor, porque ¿cómo nombrarlo así? Si no es el hombre, y no es el hombre, si no es hombre, le manda una balsa con el que sí es hombre, pero que para que se monte, ¿no? Y salvarlo de su muerte. Esto es un cuento muy conocido, pero la necesidad ha hablado. Es Dios quien me tiene que salvar, no tú. Y el Salvador lo que hace reírse. Pero ahí está el necio creyendo que Dios le tendrá una mano que no es suya, sino la mía. Dios, sálvame, dijo el necio. Y esto fue lo último que escuché de quien murió por orgulloso. ¿Por qué no me salvaste, Dios? ¿Ah? ¿Cómo que no? Utilizó la voluntad del hombre para salvarte y no quisiste creerle. Lo que el zorro veía en los ojos del general, orando entre palabras lo que por su boca no salía como un sonido, sino como un silencio que al parecer era más ruidoso que el llanto de un bebé. Perdóname, Adelaida, como si el perdón fuese el origen de un fin. Obsequio. Me toca leer origen del fin de este año también. Bueno, espero que esté bien el audio. Así que lo único que este audio dura 1 hora, entonces tengo que volver a empezar. Vamos a volver a empezar. A mí me gusta mi audio cuando narro mi baño. De esa tonalidad. Fíjate que para cada narrativa pongo un audio distinto. Voy pues. Esta no tiene subtítulos, este es seguido. Leeré entonces de la 133 a la última entrega, que fue 140, que es cuando llegó a su fin. Y de aquí parte entonces lo que pronto empezaré a publicar, que son los intuistas. Primero el primer libro, después el segundo y después el tercero. Así va. Vamos pues. Mientras que el general Melonic caminaba con el zorro Draineus entre los terrenos de los jardines que adornan la existencia de toda la creación, con el propósito de llegar al lago del olvido y darle pelea, de ser necesario, a Onsilai, el hijo no nacido porque siempre ha existido como vida ya nacida, para que le entregue la tercera espada de 3, el definitivo fin del origen de este mundo. Yo me quedé mirando desde mi vida, ¿no?, que tuvo que existir porque sí, aun siendo entre las cosas, a Adelaida, la necedad, viendo cómo su cuerpo ya desnudo, a virtud de porque ha renacido, tal como la verdad de cuando sabe que ya no le queda más remedio que hacer de su necio pensamiento, tal como el hombre de cuando no lo reconoce, un ser consciente que por más terco que sea, su terquedad
lo va encaminando a la sabiduría de su madre, a la filosofía de su padre y a la mejor de todas, a la ironía de todo. Hablando de cerrar ciclo, cuando aquel escritor y lector sigue fumando, por Dios, se iba vistiendo lentamente, una vez que aceptó que la razón del ser sin su ser no ha de compararse con las voluntades de su creador y que por tanto su verdad como verdad jamás será creída por quien aún es un ser eterno. Porque aunque lo eterno se vista con flores, será tan transparente a como lo es el agua sin que el hombre la tome cristalina. Una de las razones por la cual el general Melunick no se doblega ante quienes creen vestirse con verdad. Porque aunque el hombre renazca una y otra vez, tardará eones para encontrarse con él mismo. Mas cuando cree encontrarse, el arte sería su encuentro más cercano. Como que escribe de la muerte, como ese escritor, sin que su figura se vea tan mala como otros la viven, para cuando le toca su hora, sin piedad. O como quien pinta sobre la vida, sin que sus ilustraciones se vean tan falsas a como el hombre perdona desde un destino iluso, sin que sea cierto lo que ha imaginado de su viaje, pues desde su aquí, desde su ahora. Y es porque en algún momento del mismo momento en el que el hombre vive, utilizará esta verdad que no es verdad para volver a lo que desde el principio como creación no fue perdonado, la palabra, sin que se acompañe del verbo de su creador. Y si las palabras no son perdonadas del tiempo en el que el hombre comenzó a pensar más por lo que ve que por lo que siente, los pensamientos son un infierno, por lo que al hecho del hombre hacen de su mundo un caótico sin sentido. Entonces el hombre andará con la necedad hasta el fin de los tiempos. He ahí el necio. Entonces el hombre andará con la necedad más de una vez. Narrador, sí, comandante Tesset. ¿Por qué el general Melunick, siendo todavía un ser eterno, carga en sus manos a la necedad? ¿No se supone que el hombre es quien debe cargarla hasta que todo acabe por sí solo desde él? Así que dime por qué. Tesset, sí, narrador. ¿Cómo le da fin a lo que nunca ha existido? Dime. Ni tan siquiera los eternos, narrador. Ni tan siquiera la existencia del creado, de su creador, una que narre lo que cree existir en vida ya nacida o renacida, si es el caso. Dice que nada es. ¡Bingo! Te ganaste la lotería, Tesset. Bienaventurado quien cree en su palabra, porque de ella la razón será su verdad. Y así son las cosas, mi viejo amigo. Creemos lo que pensamos, mas no en lo que somos. Conciencia. He aquí el fin de la necedad. Tú. Soy yo entonces, carajo, el puto necio del necio del general Melunick. Respira, Tesset, respira, solo respira. Como si entre los respiros de los seres fuese un tiempo de ser no más, estar. Cuando el comandante Tesset se enteró que al parecer él es el general Melunick, y que desde el comienzo de esta historia, que cuenta la llegada de la Legión de Matanza de Phrynius, padre de los seres de Turekor, al planeta Tierra para así entregar su último adiós al hombre sin su ser, que no ha querido evolucionar más por necio que por recto, ha estado perdido entre lo que es el hombre como concepto humano, nada, y el ser consciente, realismo ilusorio del todo, que define cualquier tipo de conciencia que se materializa en lo abstracto del espacio-tiempo, sea como forma ideal y o natural. Y en esta natura de la existencia de la vida, Tesset no hizo más que preguntarse ese por qué del todo, para cuando no sabemos lo que al comienzo del tiempo nos cuesta aceptar en este mundo, que no es otra cosa que la forma de una mala, o de una nada, de una mala nada que lo hace ser todo al creer o al creerlo. Que no hay verdad entre las formas, porque al creerlas o al crearlas es la idea la que crea a según de lo que nosotros, los seres eternos, llamamos la percepción de la ilusión, de cuando la forma, desde su creencia ideal, se transforma en otra forma que ya cree en el consciente de lo que sí es un pensamiento. En otras palabras, mi amigo, la verdad para el ser despierto es solo un mito de quien la cuente tras las historias de sus razones. Así de sencillo. Entonces,
y solo entonces, en cada historia contada hay personajes por los cuales le vamos dando un significado con el tiempo. Pero lo más interesante, mi amigo, de las historias es que al contarlas desde lo que creemos conocer cuando que no, porque al final nunca sabemos nada, a menos que lo experimentemos desde el tiempo del ser, es cuando lo ya contado, sin aún vivirlo, a carne propia, cruza ese puente de la muerte que existe entre los incluires, de cuando lo incluimos todo, y los límites, de cuando nos frenamos. Esa frontera por el que la ya renacida vida es la que se encargará de crearle a los personajes anteriores otra definición a lo que ya fueron, con tal de que acepten lo que la muerte siempre nos ha contado a través de los núcleos de los orígenes de todo fin. Aceptar que no hay verdad sino una razón de solo ser. Punto. El propósito de lo que somos. Una historia escrita a mano dicha. Fin. Así es sencillo. Un destino que se convirtió en un viaje para cuando supo que la gracia de la existencia ha estado entre quienes nos leen al sentirnos y los que nos corrigen al escribir lo que según ellos sentimos al ser nosotros. Desde el hombre de frente a él hasta él de frente ante todos los hombres. Bueno, ¿qué te puedo decir? Como quien mira a todos lados, sin que ninguno lo mire a él. Mas esto no quiere decir que no haya nadie mirándonos, porque en sí la mirada del alma observa lo que el hombre ignora. Detalles. Vuelvo y repito, detalles. Y cuán importantes son los detalles para con la vida de los seres. Un abrazo, un te amo, un regaño. Mas en cada uno de estos hace que el hombre mejore y que priorice lo que ha de ser en su futuro. Esta imagen de lo que somos ahora, esta forma humana, esta historia por la que tú y yo pudiéramos encontrarnos como pájaros volando por el desierto, como peces nadando entre abiertos océanos, en virtud de que así lo hemos creído desde el principio. Ser libres, por más que el mundo sea un estanque de propósitos, razones por las que el hombre será no más que un recuerdo. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, Adelaida. ¿Por qué si yo era la guerra para el comandante T7, ahora soy la necesidad del general Melonique? Porque tú como el Arince, la razón, evolucionaste. ¿Y después qué, narrador? ¿Después qué? Pues enséñale al hombre a cómo reconocerte. ¿Por qué tengo que ser yo el general Melonique? Cuando que en este momento yo me encuentro en el templo sagrado de la creación del campesino Juan. ¿Y qué haces ahí? Tomándome un jugo de naranja, como el comandante T7, al lado de la vieja Rosa Inés, la que tanto me ayuda a encontrarme conmigo mismo, mientras que la verdad, mi bella hija adoptiva Gabriela, me mira con amor desde sus ilusas razones de ser, cuando me ve a la vez observando desde mi propósito a mi bello e inquieto hijo putativo, el tiempo, restimó mi fray, como transmitiéndole un mensaje de amor. Ese que es antes de todo amor sin que le controle, cómo enseñarme a detallar lo que a veces yo pierdo de vista, virtud de que me la paso imaginando lo que aún creo y creeré que era, es y será. Una transformación para este nuevo mundo, me verás, del suprahombre que ya conoce a su ser consciente una vez que él percibe lo que ha olvidado al recordar, su salva palabra, así como su verbo salvado, ese pensamiento por el que el ser del hombre renace desde esa otra forma de vida, del ser ya él, un segundo mundo que a lo pronto se le conocerá como Terra, la gracia de la esperanza, la gracia de la esperanza, la esperanza. Tú ya estás ahí. ¿Y tú crees que no lo sé, narrador? Me llamas a mí narrador cuando que eres tú quien ahorita está narrando esta parte de la historia. Disculpa que me haya tomado tu puesto. Pero lo que digo es que el hombre, al después de ser consciente, tanto para consigo mismo como para con todos suyos seres, él hallará otra tierra en donde la esperanza, sobre todo la que existe entre los hombres que han perdido su fe entre ellos, será no más que una manera de contar desde su presente consciente una creída suposición en la que el ser humano fue superándose como individuo hasta llegar a ser ese ser en él que siempre se negó a ser luz, pese a las oscuridades que sí seguirán existiendo entre las nadeces del todo. ¿Y luego qué?
qué hablas? ¿Qué pasará cuando el hombre regrese a sus orígenes? ¿Tú crees que el hombre ya consciente volverá al origen de su fin por necio? Estoy seguro, más que seguro, de que el hombre no cambia, sino que se transforma. ¿Y qué? Para ser mejor. Pero cuando esta mejoría, comandante, le parece necia, busca la forma en que todo se vaya entre los aires de los vientos. Lo dice porque tú eres un narrador. Eso es. Tú afirmas lo que lees con tal de que otros crean lo que narras al ver lo que has escrito. No te ciegues, te cierto. No te ciegues. Mantén tu tercer ojo abierto. Así que dime, si el suprahombre acabase con Neveraos y luego con la prometida tierra, la nueva gracia de la esperanza, sin serlo, ¿qué mundo crees tú que tu Padre, así como su Creador, le dará al Hijo del Hombre para que sea consciente sin que regrese ni a su origen, ni a su fin? Dímelo. De suceder, entonces aquel otro escritor que una vez conocí, buscando a su esposa en el lago del olvido, que por más que yo la notara, fue un traje de baño rojo completo y aquel pelo negro recogido para que se le viera a sus hombros, sentada en una piedra, él no la veía. Al yo decirle, ¿no la ves? Mírala ahí, está como esperando a que tú la tomes de la mano y la guíes a casa. Estaba en lo cierto cuando él me dijo desde su hogar, estoy buscando lo que en aquel horizonte no encontré, a ese otro universo que no era mío, desde mi mundo. Mas al final, ella pasó detrás de mí al decir lo que él no intuyó. ¿Viste? Los intuistas, general Mayonique, necesitamos un tercer mundo. Eso creo. No lo creas, créelo. Zorro Draineus. Sí, te sé. Tú siempre supiste que yo era el general Mayonique, ¿verdad? Siempre lo supiste. Desde el principio. Pero ¿a cuál de tantos principios por lo que mi origen siempre fue ser el comandante Tessier de cuando mi padre me mandó desde Tudrecor a este mundo de los humanos para acabarlo? Tessier. ¿Acaso a ti se te olvidó la primera vez en que nos conocimos? ¿Me lo recuerdas, Zorro? Haz memoria, Tessier. Tú sabes cuándo fue el momento en que tú y yo nos observamos, tal como las veces en que leemos una historia por la que, a lo lejos, es un vago recuerdo de lo que somos. Lo que creo recordar para aquel entonces, Zorro, es que yo me consideraba un ser humano. Y cuando los seres de Tudrecor llegaron al planeta Tierra para acabar con la raza humana de una vez por todas, me fui a buscar a Larince, a la razón, para decirle que se viniera conmigo porque si no, moriría a como se mueren los besos de quienes se aman, sin que sus palabras sean la expresión del sentimiento de un pensamiento por el que el otro nos complemente desde su ser al estar, que no hay forma sin que la idea la forme. Pero Larince no quiso creer lo que yo había visto ya con mis ojos abiertos, que la llegada de los seres de Tudrecor no fue para darle muerte al hombre, ¿no? Sino para entregarle a cada uno 3 elecciones en sus manos: morir siendo un recuerdo, morir siendo un vago recuerdo, o morir siendo el recuerdo de un bello renacimiento. Razón por la cual, irónicamente, aquella humana se negaba a ver lo que yo ya estaba aceptando: que cuando el hombre yace al filo de la muerte le pide a su Dios que lo salve, mas aquellos que no se lo piden, o es porque quieren abandonarlo todo, o es porque suponen que el todo los abandonó al creer que la nada era lo único que había entre sus vacías existencias. ¿Y qué hiciste después de eso, comandante? O general. Tuve que irme de aquella casa que ya no era mi hogar. Y al hacerlo, ¿cómo te sentiste? Decía, culpable. ¿Culpable? ¿Por qué? ¿Cómo olvidar lo que nunca ha existido, Zorro? Entonces dices que la Larince, la razón, jamás existió en tu vida, supongo. Es decir, que la verdad de lo que eres, conciencia, fue tuya todo este tiempo. Así es. ¿Desde cuándo, decía? Desde que la legión de matanzas de mi padre, Frainos, llegó a este mundo con tal de que respirara un poco. ¿Y qué pasó después con Larince? Bueno, lo último que supe es que Adelaida, la guerra, o la necedad,
si es el caso, depende del punto de vista del hombre. La que fue su esposa del general Melonique, o sea, de ti, sí, sorry. Hizo que la lince se quitara la vida mientras con lágrimas en sus ojos ya estaba viendo lo que no podía aceptar, su verdad, a Gabriela, siendo para con el tiempo abandonado por el hombre, el ser, que no desea sincerarse para consigo mismo. Aquel niño que yo bauticé como Restimó Fray, al momento de entregárselo al padre del escritor, Uptake, en el templo sagrado del campesino Juan. Y luego te sé, ¿qué pasó contigo cuando tú supiste que la lince se había quitado la vida a través de lo que ella no aceptó, la verdad, desde su tiempo? Fue cuando creí convertirme en el general Melonique, una especie de fuerza que me ayudara a superar el dolor, lo que aquel ser sin rostro llamaba la conciencia emocional del hombre, de cuando el ser humano parece ya no serlo entre las cosas, sino que más bien ya es como un ser consciente entre todas ellas, sin que existan como algo vivo o no. Y después, ¿qué te decía? Ya recordé solo. Te conocí el día en que éramos animales y sentimientos. De vuelta a la memoria del pasado a Tesset, sobre aquel encuentro sin sentimiento alguno por el que tanto el zorro como este hombre, al creerse un animal, al verse como dos seres separados por medio del pensamiento, mas no tan distante a través de la mente del ser consciente, no hicieron otra cosa que mirarse con ira al estar ahí en el lago del olvido, cuando la legión de matanzas de Turekor llegaron al planeta Tierra para acabar con la humanidad de una vez por todas. Pero no solo le estaban dando destrucción a lo que no evolucionó, el amor del hombre para con el otro y para con el todo del mismo, ¿no? La natura de la existencia en vida, sino que también con la esperanza por la que el hombre cree recuperar su fe al momento en que lo inhóspito se la trae. Y fue en esta tragedia en la que aquel hombre quería darle fin a lo que aquel animal pensaba al no recuperarlo, comérselo o hablarle para contarle la historia de la paz, por la que aún la duda no decide. Por ahí escuché que la duda se llamaba el llorón. Ah, sí. Escuchársela, sí, escuchársela a la aclaratoria, porque para hacerlo hay que decidir si aclarar o no lo que al pasado nos molesta. Mas no hubo motivo de que ninguno hablara de la paz, ya que la expresión de sus ojos era como el último abrazo frustrante que un padre o una madre le da a su hijo fallecido debido a la guerra, por la que un hombre sin amor puede crear al no tener esa paz en vida, porque para él la vida no es más que la guerra de una existencia que cree estar en paz, como quien quiere dormir y es levantado para que cumpla con sus deberes. Párate. O como quien quiere levantarse de la cama sin que la alarma del despertador lo levante primero. ¡Coño! Es por esto que la paz realmente se tiene una sola vez. De cuando la muerte nos pregunta, ¿te sabe la historia de la paz? Y al decirle que no, antes de que todo acabe, al menos en este plano de la existencia en vida, nos vuelve a decir, estás de suerte, hoy te la contaré. Eras una vez en un tiempo en donde el espacio del hombre no existía, cuando el creador creó a su natura, le dijo al caos que creara la guerra, y cuando el caos se opuso por crear lo que necesitaba para darle orden al hombre, el creador desordenó lo que el caos había creado en secreto, la paz. Y no porque no quisiera que el hombre tuviese paz, no, sino porque la paz es una guerra por la que debe vencerse a sí misma, de cuando lo sin sentido le pone orden a su caos. Un hecho que, por cierto, hace que todo se normalice si se utiliza en bien, que no hay espacio por el que el tiempo vacío llene. He aquí tu paz y o tu guerra, lo común entre desiguales. Y al terminar de contar la muerte, la historia de la paz, no pregunta desde su pacífica existencia, ¿te gustó lo que te conté? Lo que hacemos es arrepentirnos, porque la paz jamás fue una opción al vivir, sino que siempre fue de la muerte. Siempre fue tuya, ¿verdad? Ay, Dios mío. Lo que los utópicos llamaban, desde su constructivismo, la triste felicidad de la sociedad, la vida. Un conjunto de ideas por el que el hombre le da forma al ser humano, y que lejos ha estado el hombre de su especie, mas a la paz
se le recuerda, son las sonrisas del amor. Y cuando nos sonríe el existir en uno, de no amarnos los unos a los otros. La paz creerá que es una guerra creada por quien aún no se reconstruye. Pues ya lo decía aquel escritor que una vez conocí en un cumpleaños el 24 de marzo, sin importar el espacio o el tiempo. No importa cuántas veces te enamores de alguien, no, lo que importa es sentirse enamorado de su libre amor, aunque no te corresponda. Lo que te sentía al estar en paz. Libertad. Mientras que el comandante Tessier caminaba con el zorro Traineus a lo alto de la montaña, donde se encontraba un segundo lago llamado los Tres Mundos de los Hinduistas, con el objetivo de que este ser eterno, ya siendo un hombre consciente entre los hombres sin espíritu de alma, buscara la tercera espada de tres que aún resguarda bajo su tutela nuestras profundidades, entre lo que no se ve a simple vista, como la conciencia suprema del universo, por ejemplo, o simplemente el amor entre las cosas que idealizamos, encerramos o liberamos el hijo no nacido, Onsilai, ya que para este hombre de nombre Tessier, en representación del general Malionic, el que no idealiza, porque al hacerlo se encierra la idea de que somos libres de toda culpa, tener esta tercera espada en sus manos significaría que él tomaría desde su ideal liberar lo que ha de librarse, las elecciones del hombre al decidir si destruir y o reconstruir el núcleo de este mundo que lo sostiene entre lo que es la transformación y la evolución, la cual, para que el hombre evolucione, al transformarse desde el núcleo de su mundo, su universo, debe darle fin a lo que jamás nació en él como materia en la existencia de este planeta, sino como conciencia etérica en ella. ¿Sí me entienden? En otras palabras, el espacio de lo creado por medio de un tiempo de ser. Punto. Llámese energía consciente, vida inteligente o introspectiva existente. Por consiguiente, si el hombre deja de estar entre las cosas sin que la nada lo haga como un todo, al ser de lo nuevo de lo que nunca ha estado, porque es tan sencillo que lo que está no está porque quiere, puede o debe, sino que es el ser desde su deber, el propósito, quien hace que lo que está como una razón entre los hombres, animales o natura, esté presente entre las cosas, porque así lo ha querido y podido, mas no porque lo que ha nacido entre las cosas, y óigase bien, mas no porque lo que ha nacido entre las cosas, me perdí, también deban ser para con todo en todo. Siempre nos perdemos así. Bueno, en este aspecto es en donde el hombre se vincula con la conciencia de su existencia, el ser de vida, aunque se pierda, así como yo, como narrando, ¿no? Este papel que me da el escritor, la narrativa de lo que somos como yo seres, lo que el escritor llamaba la casa de los hogares comunes, de cuando nos conectamos o nos vinculamos o nos entrelazamos positivo o negativamente con todo lo que existe. Sí, vale, desde el vuelo de un águila, el nado de un pez, el baile de una flor, los hechos de un sabio, las sabias palabras del ignorante, sí, los pensamientos del que aprende inocentemente a leerse desde el otro. Mira aquel chavo creyendo que Argentina es una poesía fumada cuando que fue Julito quien se la fumó, como si el humo que aspiramos entre los hombres que fuman fuese la forma en que nuestros fantasmas nos fumaran la existencia. Hasta la mesa por la que cualquier niño desde el hombre desearía querer y poder jugar, bailar, cantar, expresar o hasta señalar con sus manos lo que aquel otro hombre señala al verlo, sin que su escritura se fume por el precio del pago del que cree saber lo que el escritor le conviene, ¿vale? Putos editores exteriores, sino por lo regalado, sin cobro alguno, por el que su editor en voz le expresa, que te lean tal y como eres. No te preocupes, fúmate tu vida, y yo me encargaré de publicar tus fumados amores. Pero eso sí, crear un sonido escrito sobre el pizarrón del amor, para cuando la muerte te visite, al recrearse otra oportunidad del amar o de amar. Zorro, ¿quién es? ¿Soy yo? ¿Yo quién? Draineus. ¿Estás? ¿Sí? ¿Quién soy yo? Eres un ser. Es todo.
lo que es. General, hemos llegado a lo alto de la montaña. Vete, cielo. Vénsete. Al fin el origen. Cuando el comandante Tessier llegó a lo alto de la montaña, el zorro Draeneus le dijo desde su conciencia: vete, Tessier, vénsete. Y al escuchar estas sabias palabras de aquel que antes había sido un animal entre los hombres, de cuando nos comportamos sin sentimientos, o al menos con poca o nada de racionalidad, Tessier, ya sin el traje del comandante, aquel que nos protege hasta de nosotros mismos para cuando perdemos la cordura, aquella que nos rige entre las leyes del hombre, por más que no nos guste sentirnos controlados por el exterior, pero que se necesita, ¿vale?, para así mantener entre nosotros una supuesta paz. No es otra cosa que mirarlo y agradecerle por todo lo que desde el comienzo había hecho. Gracias. Gracias, hombre. Guiarlo en bien, tanto interno como externamente, lo que sería el origen de su fin. Uno que nunca culmina, sino que al terminar cada ciclo de su existencia o de la existencia, o de existencia, llámese amor, rencor, odio, dificultades, o fe, o esperanza, nos queda la sensación de que todo ha terminado, cuando que todo ya ha comenzado hasta sin saberlo, como aquel otro traje que Tessier había creado cuando la herencia, la razón, se disparó a dominio de la necesidad y o la guerra, depende del uso que le demos, cuando lo que somos como humanos no dejamos vencer a romper la ley por la que el hombre en rebelión no revela reconocer la ley de él o del otro, el pensamiento. Ese punto de control que nos comanda cómo expresar lo que sentimos, sea a nivel inconsciente, lo que hacemos sin darnos cuenta, o de manera natural. Subconsciente, lo que se va guardando en nuestras memorias, sin ningún tipo de autorización por parte de nosotros al decidir entre las decisiones del hombre, estar, ser y o estar y ser, o consciente, lo que somos en los tres mundos del intuista, explicándose a según el escritor, para cuando se venció a él mismo al verme a mí como el reflejo de su espejo, como quien crea conciencia y la recrea en su realidad, lo que algunos llamarían la teoría del boomerang. Lo que va siempre viene, tarde o temprano, pero llega. Pues ya me lo decía aquella vieja de nombre Rosa Inés, la casa que se hace de nuestro hogar, para cuando me criaba como si fuese yo su propio nieto, Pablito. Sí, yo era Pablito, aquel muchacho de la historia del relojero. Sí, yo era Pablito. Escúchame lo que te voy a decir, Pablito. En esta vida, mi amor, todo se paga. Por tanto, sé bueno aunque el hombre no conozca de bondad. ¿He hecho algo malo, abuela? No, mi amor, no. Pero te lo comento para que tu miedo lo procesen bien a futuro. ¿Sí? Eso es todo. Y desde entonces le he tenido tanto miedo a esta frase: todos pagamos las consecuencias de nuestras malas acciones, que antes de yo cometer un acto impuro, veo el rostro de mi abuela diciéndome: no, así no son las cosas, Pablito. Primero, contéstame, respiro. Segundo, cierro mis ojos. Tercero, exhalo lo que mi respiro aclaró. Mis confusas emociones. Recuérdalo siempre, Pablito. No olvides siempre respirar. Profundo. Te amo, abuela. Yo más. No más que yo, abuelita linda. Como si por cada laberinto imaginado en guerra le encontráramos una salida en paz. En el principio, aquel que nació era lógico, la vida. Mas al desarrollarse, lo abstracto era el comienzo de su final, su existencia, dijo aquel ser del hombre, pero el que hoy sigue cerrando ciclos. Una historia tras otra, lo que la humanidad no hace, porque repite lo que ya conoce, el hombre. La última batalla por la que el ser humano debe luchar en paz, el vencerse. ¿Estás listo, general? Sí, te siento. Al irse Tessier, como Leonique, en compañía del zorro Draeneo,
hacia el frente del lago de los tres mundos, materia, conciencia, existencia. No esperaban que el hijo no nacido, Ozilai, el portador de luz, el que resguarda la tercera espada de tres del universo, la séptima estrella Nebrauro, supra del todo, se les apareciera a la orilla de la nada sin que estos seres pronunciasen, estoy hablando bien, pronunciasen su nombre para decirle lo que la verdad, Gabriela y el tiempo, Retimo Bifray, le dejaron dicho, por si la razón y la necedad de cada uno continuaban con los designios de su padre Frainos. Sumergirse a lo más hondo del segundo lago ubicado en lo alto de la montaña para así llegar a un tercero escondido, como de esas veces en que todo lo que sube debe bajar y todo lo que baje debe subir. Punto. Principio de Hermes, de hermetismo. Dicha profundidad, escondida por la sabiduría de la creación, o al menos esta pequeña parte de lo que suponemos conocer, es lo que el hombre despierto llama la tierra hueca y o el jardín perdido de Edén. Un espacio creado solo para servir de puente, una vez que el ignorante deja el cuerpo etérico de aquel que aprende en todas sus formas, desde aquellos pensamientos que resguardamos en nosotros por si le queremos dar algún tipo de uso sabio, hasta aquellas emociones que al pensarlas antes nos damos cuenta que todo, justamente todo, siempre se ha tratado de sentir desde el corazón, ya que es el corazón quien al final responde esos por qué de los existentes, inteligente y consciente al dudar lo que el amor comande. Punto. Entregarnos a los cantos de auxilio. Sonidos que nos pueden tanto confundir como aclarar lo que creíamos iluso. Como quien se pregunta si ha de ser cierto que todo ocurre por una razón de ser, cuando que la causa que lo creó pudo haberse evitado si el que incurre en lo ocurrido empieza a escuchar lo que a su voz interna le dice: no lo hagas, o sí, hazlo. Pues normalmente el hombre común solo oye lo que a su interés quiere oír. Aplausos aunque nadie se pare para aplaudirlo en su sueño. Y si lo comparamos con el hombre soñador, dependiendo de lo que éste sueña en su esfera, escucharía si su oír es un grito que para él lo hunde a lo más silencioso de su caos. Que ninguna obra del hombre puede comparársele con las que el Creador ordena al aplaudirse en respiro, al exhalar. Es aliento que nos impulsa a ser más que una copa llena de sangre, de convertir lo que sangramos en lo ya sufrido al beberlo, y más en el hombre, ya que en los animales, así como en la natura, no hay nada que los incite a sufrir. Ellos son lo que son. Dolor en evolución, sí. Lo que las personas aún no comprenden. Que los seres humanos no fueron creados para entender. No. Sino para medio tratar de aceptar lo que el hombre no reconoce. Que aunque despierten sus mentes, de nada les servirá porque al ver que el comienzo de todo ese principio es del mismo, es cuando nos preguntamos si algún día seremos capaces de entendernos al beber sin sed. Ven, hombre entre hombres, y toma la tercera espada. De tres, porque de mí no lucharé con vuestro pesar. Lo que te oscurece. Entonces vestido estoy como Ozilai, la estrella de la mañana. Como si entre ángeles y demonios pactaran la paz con aquel que aún sangra, la guerra, aquello por lo que Tessier quiso acabar desde su núcleo, mas al hacerlo, muerto ha estado. ¿Qué dibuja, Pablito? Un punto negro sobre esta hoja en blanco, abuelita. ¿Y eso? Quizá lo malo del hombre, de todo, o del origen, radica ahí. Fin. Bueno, espero que te haya gustado esta historia y que hayas reflexionado sobre ella. Un abrazo, hermano.